Pastor Quiñones, Vidal Quiñones, gracias por estar con nosotros, gracias por honrarnos. El pastor Vidal es el hombre que predice, está liderando la iglesia Filadelfia en Paraguay, una iglesia muy pujante, muchísimas iglesias, y él es el que administra, pero más que nada, la visión apostólica sobre esa denominación. Y gracias por estar en esta hora aquí. Somos conscientes que lo más lindo de los Quiñones quedaron en Paraguay, los feos los mandaron para Argentina, pero igual los recibimos con amor también aquí. Así que no te hagas problema, pastor. Gracias. Y dejamos este espacio para que compartas la palabra que Dios puso en tu corazón. Amén. Muchas gracias. Yo quiero mi deseo es que Dios pueda bendecirles ricamente, como lo está haciendo. Y muchas gracias, Pastor Rizo, por la invitación de poder estar con ustedes este tiempo. Es un gran privilegio para mí predicar, hablar de la palabra de Dios a los cristianos, a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo. Siempre lo hacemos con temor y temblor, hablar de la palabra de Dios, porque no es esto algo así que hay que tomarlo a la ligera. La palabra de Dios, estamos de parte de Dios para hablar a la iglesia y es algo muy importante y con mucha responsabilidad también debo hacerlo. Primeramente quiero agradecer a Dios por la iglesia a la cual ustedes pertenecen, porque es la iglesia que Dios usó para que mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos conozcan a Jesús. Ellos están en esa congregación, están creciendo espiritualmente y agradezco a Dios por la congregación. Agradezco a Dios por el pastor que tienen, que realmente es de bendición también para mis hermanos. Y agradezco a Dios por la congregación que está ayudando y de esta manera también ellos puedan seguir adelante, firmes en el camino del Señor, perseverando para la gloria de Él. Estamos, hermanos, en un tiempo muy difícil. Todas las naciones del mundo están sufriendo y es importante. Mucha gente también en este tiempo está pasando mal. Ustedes todavía están, creo que en la fase 0. Nosotros estamos progresando un poquito. Ya tenemos la libertad de salir y de hacer algunas cosas, pero todavía también se está expandiendo en nuestro país el virus y se está contagiando muchas personas. Pero es importante en este tiempo, como cristiano, mirar la palabra de Dios. Yo sé, deberíamos mirar la noticia, sí, pero nunca dejar de mirar la palabra de Dios. Porque si dejáramos de mirar la palabra de Dios, hermanos, nos vamos a desanimar, nos vamos a desalentar, vamos a entrar en pánico si dejamos de mirar la palabra de Dios. Estaba analizando en estos días en la Biblia la profecía de Ezequiel. Él es un profeta que había profetizado en el exilio. Fue llevado cautivo a Babilonia. Y él, siendo un hombre piadoso, él no era malo como los otros judíos. Él era un hombre piadoso. Así como fueron piadosos también Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, eran hombres piadosos que igual fueron al exilio. Y uno puede decir, ¿por qué lo que nosotros decía Ezequiel, Daniel, ¿por qué si fuimos piadosos, fuimos obedientes a Dios, por qué tenemos que pasar la misma suerte que estaban pasando los malvados? Ellos también fueron llevados al exilio. Ellos también perdieron sus casas, perdieron sus familiares y fueron llevados al exilio. Y Ezequiel se hace esa pregunta de qué pasa, por qué tiene que ser así. Me imagino él siendo un hombre que amaba a Dios, teniendo que sufrir las mismas consecuencias que los otros. Pero cuando empieza el capítulo 1,
de Ezequiel, Dios le muestra algo muy importante a él. O sea, se manifiesta de una manera importante a él. Le muestra su trono, sentado en el trono. Y cuando en la Biblia nos muestra que Dios está sentado en el trono, es una demostración de que Él tiene el control de todas las cosas. Que para Él no hay nada imposible, no hay nada difícil. Entonces, así se manifiesta Dios a Ezequiel, diciéndole, yo estoy en el trono. Y él allá en el exilio, Dios se muestra y dice, no es Nabucodonosor el que está dominando el mundo, el que tiene el control de las cosas. Dios le dice, yo soy el que tiene el control. Yo estoy en el trono. También allá en Apocalipsis capítulo 4, Juan también estaba pasando mal. La iglesia del Señor estaba pasando mal. Cuando Dios le muestra la visión a Juan en la isla de Patmos. La iglesia estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. Domiciano estaba causando pavor a la iglesia del Señor en aquel entonces. Y Juan fue llevado a la isla de Patmos por causa de su testimonio, de haber creído en Jesús y de ser un cristiano. Le habían llevado allí preso. Y allí Dios le muestra y le dice, le muestra su trono. En el capítulo 4 dice, sentado en el trono y al lado de él cordero. ¿Por qué Dios se muestra a Juan sentado en el trono? Porque me imagino en la mente, en el pensamiento de Juan y de la iglesia, diciendo, la iglesia no va a aguantar, la iglesia va a perder esta batalla, la iglesia está siendo perseguida por el imperio más poderoso del mundo. Pero el Señor se presenta a Juan diciéndole, yo estoy sentado en el trono, yo soy el que tengo el control, no es Domiciano el que manda, soy yo el que tiene el control. Y en este tiempo es importante mirar a aquel que está sentado en el trono. Él tiene el control de todas las cosas. No va a pasar nada si Él no permite. Él es el que domina el mundo, Él que domina todo. Él es el que está sentado. Sigue estando en el trono sentado Él. Y sus hijos debemos estar seguros porque Él está en el trono sentado. Tenemos que estar seguros porque Él está a favor nuestro. Él está para guardarnos, Él está para protegernos, para ayudarnos. Y Él va a hacer su obra. Él va a hacer su obra. Él va a hacer su propósito en nosotros. Dios tiene el control de todas las cosas. Eso es algo, debe ser un aliciente para nosotros en este tiempo, saber que Cristo está sentado en el trono. Y sabemos, hermanos, el imperio romano ya no existe hoy. ¿Y la iglesia? La iglesia sigue tan viva como antes. Está en todas partes. Eso es porque Dios está sentado en el trono. Con estas palabras quiero animarles en esta noche. Quisiera que abramos nuestra Biblia en el libro de Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 1. Voy a procurar de ser breve para que me vuelvan a invitar, ¿verdad? Porque si me voy a extender, entonces seguramente que no al predicador que predica tan largo, por favor, no. Pero voy a procurar de ser bien breve, pero voy a procurar de ser también contundente con la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quisiera hablar un poco en esta noche sobre la iglesia, una comunidad terapéutica. La iglesia, una comunidad sanadora.
Y vivimos en una sociedad enferma. Vivimos en una sociedad donde muchas personas están en crisis y necesitan sanidad, necesitan restauración. Y no existe un lugar para la restauración completa, la restauración verdadera y la sanidad de las personas que la iglesia. No existe otro lugar. Dios no dejó, por más que los psiquiatras, por más que los psicólogos puedan ayudar a las personas, Dios no dejó en las manos de ellos la sanidad de las personas. La sanidad de las personas Dios dejó en las manos de la iglesia, en la mano nuestra. Nosotros hemos sido llamados para sanar a las personas. Nosotros hemos sido llamados para que las personas que vienen heridas del mundo, que vienen heridas ya por causa del pecado, por causa de daños que se le ha hecho, la iglesia está. La iglesia es el cuerpo más maravilloso que pueda existir sobre la tierra. Es la comunidad más espectacular que pueda haber sobre la tierra. Existe otra comunidad más importante, más maravillosa, más gloriosa. Es el único lugar donde Dios dice que está presente cuando se reúne. No hay otra reunión tan importante como la reunión de la iglesia de Cristo. Es la única iglesia, la única comunidad que viene Cristo a buscar, a llevar a su gloria. No existe otra iglesia, otro grupo. Es la iglesia. Es la más maravillosa que pueda haber. Deberíamos ser agradecidos a Dios por pertenecer a la iglesia de Cristo. Deberíamos ser agradecidos. Yo no sé si usted agradece a Dios. Yo todos los días agradezco a Dios por pertenecer a la iglesia. No estoy en una iglesia perfecta. Hay muchas cosas que no se hace bien. Hay muchos errores que cometemos y que cometen las personas. Pero eso no le quita que la iglesia sea un grupo maravilloso. Va a ser siempre así la iglesia. Hay una sola iglesia perfecta, la iglesia del cielo. Y si uno quiere pertenecer a una iglesia, a la iglesia perfecta, bueno, deberíamos pedirle a Dios que nos lleve, ¿verdad? Porque allí está la iglesia perfecta. La iglesia con defectos y debilidades tenemos acá. Y debemos agradecer por pertenecer a la iglesia, y debemos agradecer porque tenemos a hermanos, a hermanas y a siervos de Dios que se interesan por nosotros y que oran por nosotros. Maravilloso saber que yo sé que hermanos están orando por mí. Les agradezco por orar por Paraguay, a los hermanos que han orado. Les agradezco. Y así, gracias a Dios que hay personas que oran por nosotros. Qué privilegio, qué bendición tener alguien que está intercediendo por nosotros. Y en la iglesia tenemos esa bendición. Yo sé que no todos oran por mí, pero hay hermanos que oran por mí. No todos van a orar por ti, pero hay hermanos que oran por ti y se preocupan por ti. Y gracias a Dios, eso es una bendición en la iglesia del Señor. La iglesia, según Pablo, es columna y baluarte de la verdad. Ella es hija de la verdad, anda en la verdad, es santificada en la verdad, es embajadora de la verdad. La iglesia, sin embargo, sazona siempre la verdad con amor. Eso es muy importante entender. Que no podemos actuar solamente con la verdad. Porque la verdad, decir la verdad puede herir a las personas si no tenemos el ingrediente llamado amor. Usted puede conocer una verdad de una persona que ha actuado mal y le vas a decir, voy a decirle la verdad a esta persona. No, tenga cuidado, porque no solamente importa decir la verdad. La Biblia dice que con verdad y misericordia se corrige el pecado. No es solamente con verdad, sino debe ir acompañado de la verdad, del amor. Es muy importante. Si usted va a corregir a alguien, debe amar a esa persona.
Si usted va a reprenderle a alguien, debe amar a esa persona. Si lo hace con amor, usted va a restaurar personas para la gloria de Dios. Pero no podemos actuar solamente con la verdad y decir, si esta es la verdad y le voy a decir así como viene. No, no, no puede. La iglesia tiene que actuar con la verdad sazonada con el amor. Ella habla la verdad en amor. La verdad sin amor hiere. También el amor sin la verdad engaña. Para hacer una comunidad terapéutica, una comunidad que sana, la iglesia precisa hablar la verdad y al mismo tiempo amar a las personas. Nosotros somos, la Biblia nos manda amar a las personas. Amar a tu hermano primeramente. No importa cómo es tu hermano, no importa. La Biblia dice, la Biblia nos exige amar porque tenemos la capacidad de amar, porque la Biblia dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo cuando hemos sido salvos. Entonces estamos capacitados a amar porque tenemos el verdadero amor en nosotros, porque se derramó. Si soy verdaderamente cristiano, si soy verdaderamente hijo de Dios, el amor de Dios fue derramado en mi corazón. Por lo tanto, tengo la capacidad de amar a mi hermano. Tengo que hacerlo. Aún a mi enemigo debo amar y actuar con la verdad. Ambas cosas deben ir de la mano. Jesús, hablando la palabra de Dios, la profecía de Isaías, hablando de Jesús, dice que Jesús era aquel que no aplasta la caña quebrada, ni tampoco apaga el pabilo que humea. Eso iba a ser el ministerio de Jesús. Y ese también es el ministerio de la iglesia en este tiempo. Nosotros no tenemos que aplastar la caña quebrada, ni tampoco tenemos que apagar el pabilo que humea. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia, a esta iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia, porque Galacia era una provincia donde estaban varias iglesias que estaban siendo amenazadas por los judaizantes. Estaban trayendo otro evangelio y Pablo escribe esta carta para defender el verdadero evangelio y traer nuevamente en el camino correcto a los hermanos que estaban siendo engañados por estos falsos hermanos como el apóstol Pablo les llama. Y Pablo tiene una característica de, primeramente, en todas sus cartas, es enseñar la doctrina correcta. ¿Cuál era la doctrina correcta? El apóstol Pablo enseña la doctrina correcta del evangelio verdadero aquí en Gálatas. Enseña, pero él afirma, enseña que la doctrina verdadera no solamente debe ser conocida, sino que debe ser practicada. No basta con decir, amén, yo estoy en una iglesia de doctrina verdadera. No basta solamente decir eso, sino debemos también decir, yo practico la doctrina correcta. Porque el apóstol Pablo, después de enseñar la doctrina correcta en varias de sus cartas, él después dice, la doctrina correcta se aplica así. Y bien, Pablo está diciendo cómo se aplica la doctrina correcta. Y él habla a la iglesia y dice, hermanos, si alguien fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, corrígelo con espíritu de mansedumbre y guárdate para que no seas también tentado. Ahora, para que la iglesia de Cristo sea una iglesia terapéutica, una iglesia que sana, hay algunos principios que el apóstol Pablo nos deja en este versículo muy interesante. ¿Y cuáles son aquellos principios que la iglesia terapéutica debe tener
para sanar, para restaurar personas, porque es nuestra responsabilidad, mi hermano. La Biblia dice que la iglesia tiene que ser presentada a Cristo como una virgen sin mancha. Así debe ser presentada la iglesia de Cristo a Él. Y Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, dice. Entonces nuestra responsabilidad es que la iglesia vaya creciendo y cada día sea mejor y las personas crezcan, maduren, las personas puedan glorificar, honrar a Dios, vivir como Cristo, porque la única manera de glorificar, honrar a Dios es vivir como Cristo vivió. Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro modelo. No es hombre, cualquier hombre, no es un pastor, no es alguien. Nuestro modelo es Cristo. Claro, tenemos también personas que son modelos porque imitan a Cristo. Por eso son modelos, por eso son ejemplos, porque imitan a Cristo. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y cuáles son esos principios que el apóstol Pablo dice aquí? Hermanos, si alguien fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Un primer principio que yo encuentro en este versículo es que una iglesia terapéutica debe condenar el pecado. Aquellos que viven en la práctica del pecado, diciendo que es cristiano, yo puedo poner en duda aquellos que practican el pecado. Yo sé, el pecado en la vida del cristiano es un accidente, no una práctica. Podemos errar, podemos cometer errores, podemos fracasar en algún momento de la vida, pero el verdadero cristiano se levanta. El verdadero cristiano no está coqueteando con el pecado. El verdadero cristiano rechaza, condena, abandona. Porque no puede, el verdadero cristiano no puede vivir en el espíritu y acariciar el pecado. No puede ser. No se puede vivir de esa manera. Una iglesia que va a sanar personas debe condenar el pecado. Debe rechazar el pecado. Quien vive en el pecado no conoce a Dios, dice Juan. El que practica el pecado no es de Dios. El que practica el pecado no conoce a Dios. El verdadero cristiano puede cometer errores, puede pecar, pero el Espíritu Santo hace un trabajo muy importante que es el arrepentimiento. Llora, le duele haber hecho ese mal, pero está dispuesto a dejar, abandonar, a no vivir más en ello, porque entonces el pecado en la vida del cristiano es un accidente y no una práctica. El creyente no puede pecar deliberadamente, intencionalmente no puede pecar. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Muchas personas dicen, fulano cayó en el pecado. Pero yo no creo en esa frase. No es algo que caemos tan solamente. Hay camino que estamos transitando hacia el pecado. Por eso es importante analizar cuáles son nuestras concesiones a cosas que sabemos que a Dios no le agrada y estamos haciendo. Quizás no es pecado, quizás no es algo grave, pero son pequeñas concesiones. Sabemos que no es de agrado a Dios y seguimos coqueteando con eso. Seguimos haciendo eso. Recuerden, mis hermanos, nosotros no vivimos la vida cristiana para el pastor, para el apóstol, para otra. Vivimos la vida cristiana para Dios, porque quien califica al cristiano debe ser Dios. Él es el que califica. No nos califica. Yo puedo calificar a la persona y puedo equivocarme, porque no conozco la profundidad. Pero Dios sí conoce. Él conoce profundamente a las personas. Y Él es el que califica y vivimos para Él. Si yo vivo para las personas, voy a vivir de una manera hipócrita.
porque voy a tratar de aparentar, pero si vivo para Dios no puedo. Con Dios no, de Dios no puedo esconder nada. De los hombres sí puedo esconder, pero de Dios nada puedo esconder. No podemos hacer provisión para el pecado. Debemos sacudirnos de aquellas cosas que nos lleva, que sabemos, porque nadie peca, hermanos queridos, por ignorancia. Sabemos lo que hacemos. Por eso que es importante que el cristiano sea ministrado por la palabra de Dios siempre, porque la palabra de Dios va a descubrir lo que está en nuestro interior, en nuestro corazón. No podemos estar pecando y al mismo tiempo pertenecer a la iglesia del Dios vivo. Dios nos salvó del pecado y no en el pecado. Dios nos justificó. Dios nos perdonó. Dios cambió nuestro rumbo, cambió nuestra historia. Ya no caminamos hacia el pecado, caminamos hacia parecerle a Jesús. Somos llamados a la santidad y a ser irreprensibles en la vida. A eso somos llamados nosotros. Difícil, no se puede con el Señor. Otra característica que debe tener una iglesia terapéutica, aparte de rechazar el pecado, es una iglesia terapéutica es conducida por el Espíritu Santo. La palabra que encontramos el capítulo 5, versículo 18, dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Y esa palabra, sed lleno, significa que Él maneje, que Él gobierne, que Él tenga el control de nuestras vidas. No basta, mis hermanos, con solamente tenerle al Espíritu Santo. Él quiere tenernos a nosotros. Él quiere manejarnos a nosotros. Espiritual significa que el cristiano es manejado por el Espíritu Santo. Todo lo que hace, todo lo que ve, lo que escucha, lo que habla, lo que piensa, por donde anda, que hace con las manos, todo es guiado por el Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y necesitamos esa llenura y necesitamos ser manejados, gobernados por el Espíritu Santo. Pablo dice, vosotros que sois espirituales. Y esto no está refiriéndose a una élite especial dentro de la iglesia. Está hablando para usted y para mí. Que soy espiritual. Debemos ser espirituales. Porque en la iglesia puede haber carnales y espirituales. Y usted ha leído alguna vez el libro de Corintios, Primera Corintios. Allí nos habla de los problemas que la iglesia carnal puede tener. ¿Qué perjuicio puede traer una iglesia carnal? Tenía los 9 dones, pero era una iglesia carnal. Y esos dones nobles que el Señor le dio han utilizado para hacer daño. Sí, ese es el problema de la iglesia carnal. La iglesia carnal puede hacer daño con las cosas nobles inclusive. Y eso es, entonces Pablo dice que debemos ser espirituales para sanar a otros. Los creyentes, dice Pablo, que han recibido al Espíritu Santo, nacieron del Espíritu, andan en el Espíritu, producen el fruto del Espíritu, viven en el Espíritu. Son palabras que Pablo utiliza aquí en Gálatas. Y es la forma en que tenemos que vivir nosotros. Andar en el Espíritu, ser guiado por Él. Él quiere tener el control de nuestras vidas. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Él quiere tener el control. Él quiere estar en el volante de nuestra vida para conducir nuestro ser.
y para que nuestra vida glorifique a Dios. Dios desea una iglesia que sana y un del Espíritu Santo. Una iglesia que sana, una iglesia que vive guiado por el Espíritu Santo, siempre va a ser gente que trae sanidad y no instrumentos de muerte. Esa es el otro principio para una iglesia que sea una iglesia que sana, una iglesia terapéutica, una iglesia que restaura. También el otro principio, el tercer principio para que una iglesia sea una iglesia terapéutica, encontramos en lo que Pablo dice: hermanos, si alguien fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, corrígelo con espíritu de mansedumbre. El otro principio es que una iglesia terapéutica trata con sensibilidad a los que tropiezan. Me acuerdo cuando fui a una iglesia y supe que un hermano había caído o había fracasado en su matrimonio, había adulterado. El hermano hizo todo lo que tenía que hacer y Dios obró en su vida y fue levantado. Y comenzó otra vez, después de un tiempo, a estar en la iglesia, a ejercer otra vez su ministerio. Y se subió en una oportunidad al púlpito para hablar, para leer unos versículos de la Biblia y orar. Y unos cuantos hermanos se levantaron del asiento y salieron del culto. Y yo les pregunté, ¿por qué salieron? Y ellos dijeron, ¿cómo él se va a subir en el púlpito a hablar después de lo que hizo? Ese es el problema, hermanos queridos, en la iglesia de hoy. Que Dios perdona, Dios levanta, Dios restaura, pero a veces la iglesia no lo hacemos. Le hemos estigmatizado a las personas diciendo, no, él ya no cumple con los requisitos. Él ya no califica para esto. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para decir si califican o no? No somos nosotros, es Dios quien debe decir si califica o no. La iglesia debe tratar con sensibilidad a aquellos. El apóstol Pablo dice, debemos corregirles con espíritu de mansedumbre. La palabra usada de corrección fue usada en el griego clásico. Se usaba para reparar hueso quebrado. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Corregir es como reparar el hueso quebrado de una persona. Precisamos lidiar con tacto y con sensibilidad con las personas que han caído en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Porque va a haber, hermanos, la iglesia va a haber personas que van a fracasar. Pero ¿cómo nosotros le tratamos a esa persona? Una iglesia terapéutica primeramente se ocupa de los miembros de su iglesia. Y esto, hermanos queridos, no es solamente un trabajo pastoral. Es un trabajo de la iglesia toda. El corregir, el levantar, el restaurar a las personas. Por eso debemos actuar bíblicamente. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo si vamos a restaurar personas. Porque si somos carnales, pues hermanos queridos, vamos a mirar con otros ojos al hermano que ha fracasado, que ha pecado. Y la Biblia nos aclara de cómo debemos tratar a esa persona. Debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre. Y a veces nos da rabia
Hermanos, que constantemente, a nosotros los pastores, constantemente predicamos la palabra de Dios, le damos con todo, decimos cómo tienen que ser las cosas, pero hay hermanos que va y hacen lo contrario de lo que se le dice, se equivoca, y a veces a uno le da rabia eso. Pero cuando peca no puedes ir a decirle, me da rabia que seas así. No podéis hacer eso. No podemos ir a hacer. Tenemos que ir con espíritu mansedumbre y comenzar de nuevo con Él. Tener la paciencia que Dios tiene para poder levantarle a nuestro hermano. Debemos, sí, hermano, debemos ser intransigentes con el pecado. Debemos condenar el pecado. Pero de hermanos debemos tener ternura con aquellos que fueron sorprendidos por Él. Debemos tener ternura, debemos cuidar y amarle a nuestro hermano para que pronto pueda volver al lugar donde dejó al caer. Debemos nosotros y tratar con ternura. Qué lástima a veces que la iglesia haya ese espíritu de competencia. Y muchos a veces se cruzan su dedo para que otros caigan y él entre en su lugar. Qué triste es esto, mi hermano. Qué triste es esto. Pero qué maravilloso es cuando hay en la iglesia hermanos que se preocupan por aquellos que han caído y se esmera, se esfuerza por restaurar a su hermano, por levantar a su hermano. Ora, le visita, le ayuda, le anima. Está ahí tratando de que se levante rápido. Esa es la función nuestra como iglesia del Señor. La secta de los testigos de Jehová. Ellos tienen una manera de disciplinar a sus miembros que han fallado. Ellos, por ejemplo, cuando está disciplinado un hermano y viene una persona de su iglesia, de esa iglesia, viene al templo, nadie le hace caso, nadie le pasa la mano, nadie le saluda. Hermanos, en nuestra iglesia no debe ser así. Nosotros somos quienes debemos ir a abrazarle. Nosotros tenemos que ir y decirle, ánimo, aquí está un hombro, mi hermano, para sostenerte. Aquí está un hombro para llorar si querés. Esa es la función nuestra como iglesia del Señor. No podemos pisotear a aquellos que ya están quebrados, ni herir aún más a aquellos que ya están dañados por la caída. La corrección a los caídos precisa ser con un espíritu de mansedumbre. No debe hacerse con enojo o con desprecio. Y si por ahí la iglesia disciplina a hermanos, pues nosotros tenemos que ser tiernos con esas personas. Porque la disciplina que ejerce la iglesia es una disciplina restauradora y no una disciplina para echarle a la persona de la iglesia. ¿Cómo estamos tratando a los que han caído? ¿Cómo estamos tratando con aquellos que han fallado? Nosotros como iglesia somos llamados a ser una iglesia terapéutica, una iglesia que levanta. El cuarto principio que Pablo menciona aquí en este versículo del capítulo 6, versículo 1, dice, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Entonces el otro principio de una iglesia terapéutica es que se mantiene vigilante para no caer en pecado. Pablo dice que tenemos que guardarnos para no ser también tentado a caer en el mismo pecado que reprobamos en otros. He escuchado a hermanos decir, a mí nunca me va a pasar esto. Es sumamente peligroso esa afirmación, porque todos somos vulnerables
Y todos, hermanos queridos, fallaríamos si Cristo o el Espíritu Santo no nos hubiera dado la fortaleza para mantenernos de pie. Entonces, nunca deberíamos decir, a mí no me va a pasar esto, yo no voy a hacer lo que este hace o lo que el pecado que él o ella cometió. Hipocresía y soberbia son armas peligrosas que ata y enferma a la iglesia. Tenemos que tener cuidado. Puede ser que estemos reprobando demasiado el pecado ajeno y no estamos observando nuestra propia vida, mis queridos hermanos. Yo no les conozco a ustedes, pero el Señor les conoce. Y debemos tener cuidado porque a veces hay personas que reprueban tanto el pecado de otros que quizás está coqueteando con ese pecado. Podemos decir, qué mentiroso esa persona. Como decimos acá en Paraguay, yapú. ¿Verdad? Qué mentiroso. Es decir, condenamos. Ahora, la pregunta que tenés que hacer, ¿y cómo andamos por casa? ¿Cómo andamos? ¿Tú eres veraz? ¿O no será que estamos proyectando en otro lo que estamos nosotros pasando? En la Biblia encontramos una historia sobre este tema. La historia de David cuando cayó con la mujer llamada Betsabé. Él había pecado, él había adulterado, él había mandado matar a su esposo para quedarse con la esposa ajena. Adúltero y asesino. Él había guardado por un tiempo. Nadie sabía esto. Entonces, como de Dios nada se esconde, Dios le manda al profeta Natán y le dice: Natán, te vas a ir junto a David y le vas a contar una historia. Y cuando reacciones ante esta historia, le vas a decir cuál es su condición. Y fue Natán y le dice: Rey David, vengo a contarte una historia. Había dos hombres, uno rico y uno pobre. Uno tenía muchas ovejas y era rico. Y había otro hombre que tenía una sola oveja, que le tenía como mascota, dormía con la nena, dormía con ellos, estaba en la mesa, estaba en la pieza con ellos, andaba en la casa con ellos. Esa oveja, esa ovejita, amaban esa ovejita. Y le dice Natán al rey David: vino un hombre, un amigo de visita al hombre rico, que tenía muchas ovejas. Y dice Natán: este hombre rico no quiso matar una de sus ovejas y agarró y mató a la oveja que se tenía como mascota. Le quitó al hombre que tenía una sola oveja y mató para servirle a su amigo un rico asado. Y David reaccionó y dice: él tiene que pagar 4 veces lo que hizo. Enseguida él dice: este hombre hizo algo terrible. ¿Y sabe qué le dice el profeta? Ese hombre eres tú. Lo que él condenaba en otra persona estaba sufriendo, estaba pasando, él había hecho. Por eso es que tenemos que tener cuidado. ¿Qué condenamos, hermanos? De nuestros hermanos. ¿Qué es lo que condenamos? Nos da rabia y estamos condenando. Cuidado. Nosotros debemos estar vigilantes. Sí, tenemos que estar vigilantes. Y decir, con santo temor, decir: Señor, guárdame, por favor, de esto. Guárdame del pecado. Yo debo suplicarle a Dios cada día. Y debo determinar cada día no pecar contra Dios. Hermanos, Satanás es mucho más sutil. Satanás es un estratega.
Él sabe hacer cómo puede pecar usted. Si el Señor no actúa guardándole, nosotros vamos a cometer errores cada paso. Y nosotros necesitamos estar vigilantes. Cuidado. De que no ocurra, que sea una lección para nosotros, que algún hermano haya fracasado, que sea una lección de cuidarnos, de no decir, ¿cómo pasó esto? Y bien, yo me voy a cuidar para no caer. El Señor Jesús dijo, cuando vas a procurar sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, no vaya a hacerlo antes de sacar la viga que está en tu ojo. Eso dice la Biblia. A veces es un problema eso de nosotros no observamos a veces la viga que está en nuestro ojo. Y si vamos a realmente cambiar las cosas, si vamos a traer bendición en nuestro hogar, en la iglesia, debemos analizar esto. ¿Saben por qué nos peleamos en la casa, en nuestros hogares? ¿Saben por qué nos peleamos? Por la paja que está en el otro. Por eso nos peleamos. ¿Quién se va a pelear cuando yo digo, en mi casa, yo no me voy a pelear con mi esposa cuando yo digo, mi defecto es este. Esto es lo que yo tengo que cambiar. Nadie se va a pelear conmigo. Pero cuando yo le acuso a la otra persona, cuando yo le digo a la otra persona, bien, esa es la paja. Y quiero que te acuerdes, querido esposo, cuando le vas a criticar a tu esposa, quiero que recuerdes que la viga no está en tu esposa, está en tus ojos. Y quiero que también sepas, mi querida hermana, cuando le vas a criticar a tu esposo, que la viga está en tu ojo, no en el otro. Y que nosotros tenemos que mirar esto primeramente para poder quitar la paja. A ver, ahora voy a sacar, ¿verdad? Cuando hemos sacado la viga que está en nosotros, en nuestros ojos. Por eso el Señor advirtió sobre eso, de que tiene que ser sacada primeramente la viga de nuestro ojo para poder luego sacar la paja que está en el ojo de nuestro hermano. El hijo pródigo, el hijo mayor del padre del hijo pródigo, le había condenado a su hermano diciendo que fue a gastar con rameras. Algunos estudiosos dicen porque no dice la Biblia que el hombre haya gastado su dinero en eso, pero él le condena a eso. Y algunos afirman que posiblemente sea el deseo que tenía él en su corazón, pero que nunca lo podía hacer. Pero que tenía ahí en el corazón eso de querer hacer esto. Quiero que recuerde, hermano querido, que para Dios no debe ser hecho el pecado para que Dios condene. La Biblia dice que cuando lo fabricamos en nuestra mente el pecado, eso ya es grave para Dios. Y tenemos que tener cuidado de lo que estamos pensando, tenemos que tener cuidado de lo que estamos analizando nosotros, de lo que estamos fantaseando, tenemos que analizar, porque para Dios ya es importante lo que yo pienso. El adulterio no es condenado solamente por efectuar, por haberse acostado con una mujer que no es mi esposa en la cama. No es solamente eso adulterio para Dios. Adulterio para Dios ya era haber pensado con el pecado. Eso ya es adulterio para Dios. Asesinato para Dios no es haber matado a alguien. Asesinato para Dios es no amar a tu hermano. Odiarle a alguien es un asesinato para Dios. Así lo dice su palabra. No lo estoy inventando yo, hermano. Su palabra lo dice así. Así es como Dios ve el pecado. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que estamos pensando. Tenemos que estar vigilantes. Porque somos vulnerables, hermanos. Por eso es que tenemos que buscar a Dios. Yo digo nomás, en este tiempo hay muchos cristianos soberbios. ¿Saben por qué? ¿Cómo se ve un cristiano soberbio? Un cristiano soberbio se ve cuando se levantó a la mañana hoy y no oró. Ese es un cristiano soberbio.
Porque le está diciendo a Dios, Señor, hoy yo me voy a arreglar solo. No quiero que te metas hoy. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Yo voy a hacerlo bien. El cristiano que se levantó hoy en su cama y no oró, pues cree entonces que puede solo. Porque la oración es una actitud, hermano querido, de humildad. De suplicarle a Dios que ese día me guarde, me proteja, me ayude, me sostenga. No sé lo que el enemigo tiene preparado el día de mañana cuando me levante. No sé qué es lo que está preparando. Y tampoco me importa lo que el diablo prepara para mí. Si yo me levanto y le suplico al poderoso gigante y le pido que me guarde, que me sostenga, que me proteja, que me guíe. No importa lo que el diablo prepara, no importa lo que el infierno prepara contra usted cuando se levanta con actitud diciéndole, Señor, yo no puedo solo, contigo sí, y quiero que me ayudes. Esa es la actitud del cristiano humilde. Sabe que no puede. Sabe que tiene un enemigo que está buscando destruirle. Sabe que tiene un enemigo que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Él sabe, el cristiano sabe eso. Por eso se pone de rodilla ante Dios antes de comenzar nada. El que sabe arrodillarse delante de Dios sabrá pararse ante los hombres. Y esa es la actitud nuestra. Debemos estar vigilantes. El cristiano vigilante es un cristiano que está orando, que está clamando, que está vigilante, que está ahí alerta, porque sabe el tiempo que está viviendo. Eso se llama discernimiento, hermanos. Discernimiento espiritual que viene por la oración y por la búsqueda de Dios en su palabra. Viene el discernimiento, entender el tiempo que estamos viviendo. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Y así va a ser porque vivimos en los últimos tiempos. Pero no tiene por qué usted preocuparse. Por eso. Ahora, ¿se preocupa porque son tiempos difíciles y peligrosos? Bien, acude al trono de Dios, donde va a alcanzar misericordia y va a hallar gracia para el oportuno socorro. Eso dice su palabra. Qué maravilloso. Nosotros los cristianos, qué bienaventurados somos los cristianos que le tenemos a Dios de quien agarrarnos en este tiempo difícil que estamos viviendo. Mucha gente no tiene de qué agarrarse. Mucha gente está con pánico, con miedo, con pavor, con ansiedad, en un estado depresivo, porque no tiene de quién agarrarse. Qué maravilloso tenerle a Dios. Nuestra esperanza está en Él. Nuestra protección está en Él. Nuestro refugio es Él. El ancla de nuestra vida es Él. Él es nuestro protector. Él es nuestro ayudador. Aquel que pudo alimentar a 3 millones, aproximadamente 3 millones de personas durante 40 años en el desierto. Pudo alimentar, pudo cuidar. Ese Dios es nuestro Dios. Aquel Dios que se levantó de la barca y dijo al viento, calma, a las olas, y los vientos y las olas le obedecieron y se calmaron. Ese Dios es nuestro Dios. Y el cristiano que realmente entiende esto, está clamando, está vigilante, está buscando siempre tener ayuda en Él, refugio, fortaleza en Él. Bien, ese es el Dios. Y esa es la iglesia que va a sanar, la iglesia que cuida, que se cuida de una manera congregacional y personal, se cuida para vivir en santidad, para vivir siendo irreprensible, para vivir siendo una persona que realmente marca la diferencia. En donde estemos,
Bien, hermanos queridos, somos llamados a sanar personas. Por eso es tan seria la vida que estamos llevando. De mucha responsabilidad es. Porque algún día Dios va a reclamar a la iglesia, a cada uno de nosotros. ¿Por qué no hemos sanado personas que han venido? ¿Y por qué hemos herido a las personas quizás? Y agradecemos a Dios, la iglesia está yendo adelante. Y espero también que Dios siga obrando en la congregación de ustedes. Bendigo la iglesia de ustedes, queridos hermanos, en esta noche. Y que realmente sea una iglesia sanadora. Porque después de esta pandemia vendrán muchas personas que van a estar mal. Hermanos queridos, no van a encontrar solución en otro lugar, solamente en la iglesia de Cristo. Y nosotros debemos estar allí para ayudarle a estas personas, para mostrarle el amor y el cuidado que Dios da. Y de esa manera ser imitadores de Dios, porque Dios dice que, el apóstol Pablo dice que tenemos que imitarle a Dios. Y esa es la manera de hacerlo, demostrando amor, misericordia hacia los que están mal en este tiempo. Quiero orar con ustedes en este momento y bendecir esta congregación. Y que realmente esta palabra pueda calar hondo, profundo, su corazón. Y realmente sea de bendición para sus vidas. Padre querido, en el nombre de Jesús, yo te quiero agradecer por este tiempo maravilloso de poder estar con mis hermanos argentinos y de otros países también. Te agradezco por esta congregación, Señor. Gracias. Gracias por el pastor Rizo, por su familia, por su esposa. Señor, por que tú le has llamado para que llevar adelante esta congregación, que le llenes de tu gracia, de tu sabiduría, de tu poder, de tu unción, de tu frescura, para conducir esta iglesia y llevar a parecerle a Cristo a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por mi hermano Alejandro, su esposa, por Marco, su esposa, su hija, por Natalia, Señor, que son las personas a quienes conozco, Señor, y a todos los hermanos que hoy están conectados. Señor, quiero bendecir la vida de ellos. Señor, quiero bendecir Argentina. Quiero pedirte, Señor, por esta nación, que también está pasando mal. Señor, ten misericordia de nuestras naciones. Ten misericordia en nuestro país. Entendemos por tu palabra que tú tienes el control, no este virus. Tú tienes el control. Tú estás sentado en el trono. Y eso nos hace vivir una vida confiada, una vida con esperanza. Podemos mirar adelante, no con una actitud de fracaso, Señor, de una mentalidad catastrófica. No, Señor, contigo podemos levantarnos y contigo podemos mirar, Señor, adelante con esperanza, porque tú tienes el poder y tú tienes el control. Yo bendigo, Señor, este país y que tu misericordia esté sobre esta nación y que tú estés levantando, Señor, iglesias sanadoras en este tiempo. Y que esta congregación sea, Señor, una iglesia en donde muchas personas acudan y sean sanadas para la gloria de Dios. Que tú vas a sanar a través de la iglesia, a través de cada uno de los hermanos. Es maravilloso saber que tú eres un Dios que puede sanar a las personas automáticamente, pero tú a veces dejas en la mano de tu iglesia, trabaja con tu iglesia para sanar personas. Te agradecemos porque tú nos has escogido para ser instrumentos en tus manos. Gracias, Señor. Gracias. Y estoy muy agradecido a ti por permitirme, porque tú eres el que has abierto las puertas para que yo esté predicando hoy a mis hermanos. Señor, gracias te doy por este tiempo, por poder estar con mis hermanos, conocerles, verles. Señor, gracias.
Gracias. Son mis hermanos, Señor. Somos de la misma iglesia, porque un día tú no vas a venir a buscar, Señor, cartel. Tú vas a venir a buscar una iglesia comprada, Señor, limpiada por la sangre de Cristo. Y así como un día me limpiaste con tu sangre, así también a cada uno de ellos los has limpiado, Señor, con tu sangre. Le has hecho parte del reino de Dios. Gracias te doy por eso. Gracias, Señor, por este tiempo. Que tu palabra haga el efecto necesario en los corazones de cada uno. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por permitirme poder hablar con usted. Gracias, pastor. Es un gran privilegio para mí. No, gracias a ti, pastor. Gracias a ti. Saludo a tu familia, a tu ministerio, a tus iglesias. Que Dios te honre y te bendiga en este tiempo. Gracias por compartir tu ministerio con nosotros en esta noche. Gracias a cada uno de ustedes que son líderes de la casa. Que Dios los fortalezca. ¿Está Marquito por ahí? ¿El pastor Marcos está por ahí? Pastor Sí, Marcos. pastor, acá estoy. Para que puedas cerrar con una palabra de oración, Marquito. Amén. Sí, pastor. Dios los bendiga, hermanos. El pastor Marcos nos guía ahora. Gracias, Cristo, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra rectora, Señor, que viene a bendecir nuestras vidas, a enderezar nuestros caminos, papá. Espíritu Santo de Dios, pon en obra cada punto, Señor, cada palabra, Señor, que ha venido, Señor, de parte del pastor Vidal, Señor, que Él ha preparado, sin lugar a dudas, Señor, esta palabra para nuestra iglesia, sin conocernos, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos que viene directamente de parte tuya. Oramos, Señor, por Latinoamérica, toda, Señor, en especial por los hermanos que están conectados, mi Dios, de Perú, Señor, de Paraguay, de Argentina, Señor, y de otras naciones, papá. Te damos gracias, Señor. Oramos, Padre, porque nos estamos preparando no solamente para este tiempo, para, Señor, llevar por delante, Señor, toda la tarea que tenemos, Señor, sino por lo que viene, por lo venidero, Señor. Queremos ser esa iglesia, Señor, que veía más allá del tiempo, Señor, que veía más allá del imperio romano, Señor, que esa iglesia gloriosa, Señor, que ve a través de los tiempos, Señor, así como vos ves, papá. Queremos tener tus ojos, tu corazón, Señor, para el servicio, y queremos, Señor, que nos prepares, Señor, que nos prepares para lo que está por venir, porque, Señor, sin lugar a dudas nosotros somos privilegiados en este tiempo porque tenemos ancla, tenemos, Señor, un puerto seguro, Señor, tenemos un lugar donde poder, Señor, echar nuestra ancla, papá, y estar confiado que esta tormenta pasará, esta tormenta pasará, esta tormenta pasará, en el nombre de Jesús, y declaramos familias fuertes, Gracias, Señor, Jesús. declaramos ministerios poderosos, Señor, ungidos, Señor, Gracias, para, Jesús. Señor, que todos los que necesiten, Señor, de este ancla, papá, de este puerto seguro, Señor, vengan hacia nosotros, papá. Señor, te damos gracias y vamos a dar testimonio de lo que tú hiciste en medio de la familia, en medio de, Señor, de tu pueblo, papá. Con testimonios, y las naciones creerán y verán, Señor, que nosotros estuvimos firmes en nuestra fe. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén, Dios. Amén. Dios los bendiga, Dios los fortalezca. Buena semana. Gracias, Pastor Quiñones.